Recibimos a la licenciada en nutrición Camila Raspofalco, que siempre nos ayuda a entender la nutrición y a poder educarnos en la alimentación saludable. Hoy la convocamos para hablar sobre algunos mitos o no respecto a los alimentos sin TAC. ¿Cómo estás? Bienvenida, Cami. ¿Cómo estás, Iván? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, muchas gracias por acceder a esto y también por traernos en la práctica alimentos para que podamos entender. La gente habla mucho de los alimentos sin TAC. Primero me gustaría que definas esta sigla TAC, qué significa y después por qué están tan ponderados como Totalmente. buenos. Bueno, sin TAC quiere decir que el alimento no tiene ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno. Con Bien. la avena lo quiero hacer una especial mención porque es por contaminación de los otros cereales, no por la avena en sí, porque la avena hoy se está consiguiendo sin gluten también. Bien, es decir que el problema sería el gluten para las personas que no lo pueden consumir. Entonces eligen estos alimentos sin TAC. Pero lo que vemos en la cotidianeidad es que otras personas también lo eligen pensando que porque no tienen gluten, bueno, son fantásticos. Exactamente, está siempre como el mito de que si no tiene gluten, no tiene harinas, Claro. se escucha mucho en el consultorio. Sí. Y en realidad, bueno, el gluten es la proteína del trigo, bueno, cebada, centeno, bueno, y de la avena, a eso se refiere el gluten. Bien. Pero no quiere decir, ese es el primer mito, que no contenga harinas. Claro, son cereales de todas Exactamente, maneras. no Claro. deja de ser cereales. Claro, Lo único que no contiene es esta proteína que a ciertas personas con determinadas patologías le genera un daño a nivel intestinal. Bien, hablamos de las personas con celiaquía. Exactamente. Está bien que consuman los alimentos sin gluten, de hecho es la opción que tienen para tener una buena salud, pero en general las personas que lo eligen piensan que va a ser mejor que otro alimento que contiene gluten. Exactamente. Quienes no tienen ningún tipo de intolerancia ni celiaquía, porque en el caso de estas personas lo que genera el gluten es un daño, como decíamos, a nivel intestinal que daña las microvellosidades y no les permite tener una adecuada absorción de nutrientes. Claro. En una persona sana, digamos que no tiene este tipo de patologías, no es necesario dejar el gluten, digamos, no va a generar ningún cambio, ¿sí? Hay que ver una cuestión de calidad, pero no dejar el gluten en sí mismo no quiere decir que la alimentación va a ser más saludable. Va a ser más saludable. Bueno, vos nos trajiste dos alimentos, en este caso galletitas de las que solemos consumir compradas en el supermercado, lo que llamamos alimentos envasados o industrializados. Exactamente. Una es sin TAC y la otra no. Y la otra no, exactamente. Vamos a comparar. Vamos a compararlos. A ver. ¿Sí? Los dos son ultraprocesados. Sí. En este caso tengo las galletitas que no tienen gluten. Si vemos, ya vemos que tiene 3 sellos. Claro. ¿Sí? Esa es mi primera alarma. ¿Sí? Tiene 3 sellos. Lo que yo quiero que veamos son los ingredientes. Siempre recordemos que están en orden decreciente, de lo que más tiene a lo que menos. Es decir, que el que está primero es el que mayor cantidad tiene. Perfecto. Reemplazando lo que es la harina de trigo, tengo la harina de arroz. Tengo azúcar, el segundo ingrediente ya es azúcar. O sea que tiene mucha azúcar. Tiene mucho azúcar, exactamente, porque es el segundo ingrediente. Almidón de maíz, margarina vegetal, aceite alto oleico, maní, chip de baño de repostería sabor chocolate, cacao, huevo en polvo, polvo a hornear, bueno, y los espesantes, ¿sí? Aromatizantes, entre otros. O sea, muchísimas cosas. Mirá la lista que nombraste. Exactamente. De cosas que tiene muchísimos ese agregados. alimento, muchísimos agregados. A más ingredientes, siempre recordemos que menos natural va a ser. Claro, pero bueno, en este caso la harina de trigo sería reemplazada por la harina de arroz. Por la harina de arroz, exactamente. Por eso se dice que no tiene TAC. Exactamente. Por lo demás tiene de todo. Tiene de todo, totalmente. Y en una galletita que es no apta para celíacos o no apta para personas que no pueden consumir gluten, vamos a ver la diferencia. Bien, acá vemos la diferencia. Tiene harina de trigo en lugar de la harina de arroz. ¿Sí? Bueno, está también enriquecida. ¿Sí? El segundo ingrediente tengo azúcar, también igual, hasta ahí vamos igual. Aceite de girasol alto oleico, chip de chocolate, avena arrollada, almidón de maíz, harina integral, aislado de proteína de soja, jarabe de maíz, almidón modificado, sal, ¿sí? Entre otros ingredientes. Claro, o sea que también tiene una parva de ingredientes que hacen que también sea un alimento, bueno, muy industrializado, muy procesado. Y a nivel calórico, porque muchas veces se asocia lo que no tiene gluten a ser más bajo en calorías. Más bajo en calorías y no lo es. Y no lo es. Por ejemplo, acá la porción son 130 calorías cada 30 gramos.
Sí, me equivale a 5 galletitas porque son más chiquitas. Bien. Sí, que estas que tengo acá, y 30 gramos, 127 calorías. Claro. Sí, es prácticamente igual, es más, siendo hasta un poquito mayor en las que no contiene gluten. Sí, vemos que Ahí también tenemos tiene otro un sellito más Exactamente. que estas, que tienen dos y estas tienen 3. Bueno, está bueno que aprendamos los consumidores y las consumidoras a leer la información que traen, ¿no? Porque primero nos quejábamos de que no había etiquetado frontal, de que no teníamos cómo saber lo que tenía, no saber lo que estábamos comiendo, pero ahora vemos que también las personas se detienen poco a mirar qué están consumiendo. Exactamente, y resaltar esto, no dejan de ser ultraprocesados. Claro. Si yo realmente quiero mejorar la calidad de mi alimentación y no tengo ningún tipo de intolerancia, no tengo celiaquía, lo que yo siempre aconsejo es cambiar la calidad del carbohidrato que estoy consumiendo. Claro. Bueno, en el caso del carbohidrato, que es lo que estamos haciendo en este momento. Sí. Bueno, los carbohidratos siempre son los más complicados para adoptar en la dieta, digo, para incorporarlo y no dejarlo afuera y que sea de buena calidad. Exactamente. ¿No? Por eso hablamos acá de los grupos de alimentos, de no perdernos de vista a ninguno de los grupos, pero de tratar de que cada elección sea de la buena. Exactamente, de la buena y de alimentos naturales, sobre todo, que sean en su mayoría lo que más consumo. Bien, bueno, me encanta tu visita y poder aprender, y les vamos a dejar, bueno, este dato a la gente para que se preocupe y se ocupe en entender todo lo que está escrito allí en el paquete, ¿no? En este caso, también otra de las observaciones es que vos mencionaste claramente que dice contiene azúcar, pero también en otros casos el azúcar aparece con otros nombres. Exactamente, eso también es algo importante. No siempre el azúcar aparece como azúcar. Claro. Puede aparecer como glucosa o aparecer como jarabe de maíz de alta fructosa, por ejemplo, y tiene muchísimos otros nombres de derivados, ¿sí? Que no dejan de ser azúcar. Claro, bueno, prestemos atención entonces y, bueno, aprendamos a alimentarnos de la mejor manera. Ir a lo natural siempre va a ser una buena elección, ¿no? Le dejamos a la gente 2 o 3 datitos de hidratos de carbono saludables, a ver, para que tenga en cuenta en la casa, Cami. ¿Qué puede ser que no tenga que ver con esto procesado? Con esto procesado. Bueno, sobre todo, uno de los cambios positivos es cambiar la harina de trigo clásica por una harina integral. Bien. ¿Sí? O empezar a consumir, por ejemplo, la avena, que también es muy rica también en fibra. Las harinas de frutas secas también, digamos, tienen sus beneficios. La harina de almendras, por ejemplo, tienen grasas saludables, son ricas en fibra. Bien. Las harinas de legumbres también incorporar. Claro. ¿Sí? Mira qué bueno, podemos hacernos unas galletitas súper ricas y proteicas. Exactamente. Y que no tengan además tanto agregado, ¿no? Tal cual. Y en ese caso, por ejemplo, las harinas de frutas secas, las harinas de legumbres, no contienen gluten. Pero ¿qué es lo que yo busco? Que tenga fibra, tienen grasas saludables, busco calidad, sobre todo, no pensando en el gluten en sí mismo. Claro. Bueno, me encantó. Nos quedamos con todo este aprendizaje. Te agradecemos como siempre, Cami, la visita y te esperamos muy pronto. Un gusto estar con ustedes. Bueno.